Afasia. La afasia es en consecuencia una alteración adquirida en el lenguaje oral. Puede presentarse durante o después de la adquisición del lenguaje. Hay dos tipos diferentes de anormalidades en el lenguaje infantil. La disfasia de desarrollo, que es un retardo o trastorno en la adquisición normal del lenguaje, y la afasia infantil, que es una pérdida del lenguaje resultante de algún tipo de daño cerebral, producido antes de haber alcanzado la adquisición completa del lenguaje. Para la clasificación de las afasias, el libro propone dos principales dicotomías, la de tipo de Broca y la de tipo de Wernicke. En la tipo de Broca, la afasia es expresiva. Esto quiere decir que tiene problemas en el empleo de palabras y las oraciones. Y en la tipo de Wernicke es receptiva. Tiene problemas en entender a los demás. En la afasia de Broca se encuentra en la parte anterior de la cisura de Silvio y la afasia de Wernicke se encuentra en la parte posterior de la misma cisura. La afasia de Broca es no fluida, por el contrario, la afasia de Wernicke es muy fluida. En la afasia de Broca hay un trastorno sintagmático y en la afasia de Wernicke hay un trastorno paradigmático. También en la afasia de Broca hay un problema en el trastorno en la codificación, esto va más con el emisor. Y en la afasia de Wernicke hay un trastorno en la decodificación que va más a lo del receptor. En los últimos años se han avanzado considerablemente en el establecimiento de correlaciones clínico-anatómicas de los diferentes tipos de afasia, gracias sobre todo a la introducción de las técnicas imagenológicas contemporáneas como la TAC, que es la tomografía axial computarizada, y la MRI, que es la imagen de resonancia magnética. Como resultado de ello, hay una tendencia creciente a distinguir subtipos entre los varios síndromes afásicos. La clasificación del grupo de Boston utiliza y desarrolla las ideas de Wernicke y hace distinción entre afasias fluentes y no fluentes por una parte y afasias corticales, transcorticales y subcorticales por la otra. Los tipos básicos de afasias corticales son la afasia de Broca, la afasia de Wernicke, la afasia de conducción y las afasias transcorticales. Los trastornos afásicos de acuerdo a Luria y al factor alterado son 7. La primera es la motora aferente o cinética, en donde hay problemas en la comunicación de gestos hablados. La segunda es la motora aferente o sinestésica, en donde hay problemas en la articulación del lenguaje. Después sigue la acústico-agnósica, que es la discriminación fonética. Posteriormente está la acústico-amnésica, que es la falla en la memoria verbal. La semántica, que es comprensión verbal. Y la dinámica, que es donde el paciente no inicia ni puede terminar una conversación. Después está la amnésica, en donde el paciente no reconoce el significado de las palabras. Síndromes afásicos pericilianos. Estos se caracterizan principalmente por un defecto grave en el lenguaje repetitivo y que las lesiones se localizan en torno a la cisura del Silvio dentro del hemisferio izquierdo. Las características en la afasia de Broca son: el lenguaje expresivo está compuesto en esencial por sustantivos, con una marcada deficiencia o ausencia de estructura sintáctica y afijos a gramatismos. Los niños con dificultades de lenguaje expresivo pueden tener problemas para entablar una conversación, también puede que entiendan lo que las otras personas dicen y puedan pronunciar palabras, pero tienen dificultades para expresarse. El defecto en la articulación. En ocasiones solo se observa un ligero acento extranjero. Se trata de un trastorno del habla cuyas características principales es que las personas que lo sufren hablan su propia lengua, pero con un acento no nativo, pronunciando como si fueran foráneos, con acentos de países que nunca visitaron. En cuanto al nivel de comprensión del lenguaje,
es siempre superior a la producción verbal, aunque nunca normal, especialmente en relación con la comprensión gramatical. Identifica con facilidad los objetos o partes del cuerpo. Sin embargo, si se le pide que señale muchos objetos o partes del cuerpo en algún orden determinado, solo logra señalar 2 o 3 elementos, nada más. En cuanto a la repetición, es inadecuada. Si se le pide al paciente que repita la palabra "el niño camina por la calle", puede decir solamente "el niño camina calle". En ocasiones, solo puede repetir los elementos nominativos, como lo es calle y niño. La producción de series automáticas, como por ejemplo contar, enumerar los días de la semana, es superior al lenguaje espontáneo. El canto, en esta parte, también mejora con frecuencia la producción verbal en estos pacientes. Sin embargo, es poca la generalización entre el canto, el lenguaje automático y la producción espontánea. La mayoría de los pacientes con afasia de Broca tienen mucha dificultad para leer en voz alta, pero su nivel de comprensión es muy superior a su nivel de lectura. En cuanto a la escritura, con cualquiera de las dos manos está seriamente alterada. Por lo común, se realizan con letras grandes, un tanto deformadas, con errores en el deletreo y omisión de letras. La escritura con la mano izquierda es muy inferior a la que haría un sujeto normal que escribe con la mano no preferida. Este problema abarca tanto la escritura espontánea como el dictado e incluso la copia. En la escritura espontánea es virtualmente imposible normalmente en estos pacientes. El examen neurológico muestra por lo común cierto grado de hemiparesia derecha. Hemi significa que está afectada la mitad del cuerpo. Puede ser la mitad derecha o la mitad izquierda. Están afectados la mitad de la cara, el brazo, medio tronco derecho e izquierdo y la pierna. En estos casos se está hablando de hemiparesia derecha, que puede ser afectación de la cara, el brazo, el medio tronco o la pierna derecha solamente. Y la otra mitad del cuerpo queda totalmente sana y sin compromiso. Generalmente cuando está afectada la mitad derecha puede haber problemas adicionales también con el habla. La hemiparesia no es una enfermedad, sino es en consecuencia de una lesión cerebral provocada por la falta de oxígeno en el cerebro. Técnicamente la hemiparesia es la disminución del movimiento sin llegar a la parálisis total, que produce en este caso una hemiplegia. A menudo hay hiperreflexia o reflejos patológicos en el hemicuerpo derecho. La apariencia es usualmente mayor en el miembro superior derecho y menor en el miembro inferior. A menudo hay hiperreflexia y reflejos patológicos en el hemicuerpo derecho. También es frecuente encontrar apraxia idomotora en el lado izquierdo, no paretético del paciente y apraxia simpática. Las anormalidades sensoriales no son conscientes, pero también pueden encontrarse en pacientes con afasia de Broca. Asimismo, suele haber una desviación conjugada de la mirada hacia la izquierda o cierto grado de paresia ocular que puede desaparecer en el curso de días o semanas. En cuanto a la división de las afasias, hay dos tipos. La afasia de Broca tipo 1, que es una forma restringida de afasia de Broca, en casos de lesiones específicamente limitadas en esta área, y usualmente se observan defectos leves en la agilidad articulatoria, como por ejemplo el cierto acento extranjero y una habilidad reducida para hallar palabras. En la afasia de Broca extendida o afasia de Broca tipo 2, en esta es el resultado de una gran lesión que abarca los elementos corticales. Afasia de conducción. También se conoce como síndrome parietal insular, afasia motora,
sinestésica o aferente, afasia central, afasia de conducción eferente y afasia de conducción suprasilviana. La afasia de conducción fue descrita inicialmente por Wernicke en 1874 y hoy en día constituye uno de los síndromes afásicos más polémicos. La afasia de conducción se define como una afasia caracterizada por un lenguaje espontáneo y relativamente fluente, por buena comprensión y por pobre repetición con presencia de parafrases literales. El sine qua non del síndrome lo constituye el defecto en la repetición. Este defecto podría ser explicado de dos maneras diferentes. La primera, en términos de desconexión. Sabemos que el fascículo arqueado conecta el área de Wernicke con el área de Broca. Sin embargo, se cree que esa interrupción, que es usualmente a nivel de la circunvolución supramarginal, que es este giro que se encuentra en la parte inferior del lóbulo parietal y que es una curva que se encuentra alrededor del extremo superior de la rama posterior de la cisura del silbio, es la causante de los defectos en la repetición que se observan en esta afasia. Sin embargo, otros autores argumentan que esto se debe a un defecto apráxico y que la afasia de conducción puede ser considerada como una apraxia verbal, una apraxia idiomotora para el acto de hablar o bien una apraxia sinestésica del habla. Luria considera que el defecto verbal denominado afasia de conducción corresponde en realidad a dos tipos diferentes de defectos lingüísticos y utiliza el concepto de afasia motora aferente para aludir al tipo de afasia de conducción parietal, al defecto en la repetición que se deriva de la incapacidad para analizar y apreciar los rasgos que componen los movimientos requeridos para producir los sonidos del lenguaje, articulemas, y lo interpreta como una afasia sinestésica verbal. El segundo tipo se incluye dentro de la afasia acústico-apnésica. En esa sección se utiliza el concepto de afasia de conducción solo en relación con el primer tipo parietal insular o afasia motora aferente, y el segundo tipo será incluido en la afasia de Wernicke. Características de la afasia de conducción. El paciente presenta un número excesivo de parafasias fonológicas, sobre todo durante las tareas de repetición. El lenguaje espontáneo puede fluctuar y ser fluido, pero en ocasiones es no fluido, parafásico y difícil de producir. El paciente también puede expresar una o varias frases sin mayor problema, pero al llegar a una palabra en particular puede ser incapaz de continuar. El paciente puede presentar desviaciones fonéticas y parafasias verbales, pero casi todos los cambios en el lenguaje oral corresponden a parafasias fonológicas. La parafasia es un tipo de afasia caracterizada por la producción no intencional de sílabas, palabras o frases durante el habla. Se trata de la sustitución de palabras no evocadas por otras. Las parafasias se observan con más frecuencia durante la repetición, sobre todo cuando se repiten pseudopalabras, palabras de composición fonológica compleja y palabras de baja frecuencia. La noción de pseudopalabra se emplea para nombrar a un fragmento discursivo que no tiene significado. Se trata de una agrupación de letras que no constituye una palabra y que por lo tanto no permite representar una idea o un concepto. La principal característica de las pseudopalabras es que en apariencia parecen palabras reales, ya que pueden pronunciarse y presentar caracteres de uso habitual en la lengua. Sin embargo, en concreto, las pseudopalabras carecen de un significado léxico. Los pacientes con afasia de conducción muestran algunas características que merecen ser reconsideradas. Presentan aproximaciones sucesivas a la palabra buscada y se autocorrigen señalando que la imagen acústica de la palabra se encuentra preservada. Reconocen fácilmente palabras correctas y erróneas. Algunas veces son incapaces de producir una palabra dentro de su lenguaje espontáneo o repetitivo y en un momento después pueden expresarla sin ningún esfuerzo aparente. En la afasia de conducción, el lenguaje conversacional es fluido, pero la cantidad
del lenguaje producido es menor que en la fascia de Wernicke. El paciente no solo produce menos lenguaje, también hay más pausas, titubeos, aproximaciones y autocorrecciones en la producción de palabras. La comprensión del lenguaje es sorprendentemente buena y en algunos casos es casi normal. En otros, sus alcances están limitados a la comprensión de estructuras gramaticales complejas o expresiones con múltiples frases. En general, el nivel de comprensión en la fase de conducción es adecuado para el lenguaje conversacional. El paciente muestra problemas evidentes en su lenguaje repetitivo. La repetición se caracteriza por aproximaciones con múltiples parafasias fonológicas. En contraste con su buen nivel de comprensión, el paciente muestra problemas evidentes en su lenguaje repetitivo. La repetición se caracteriza por aproximaciones con múltiples parafasias fonológicas, pero si se le pide que repita números o nombres de colores, puede expresar sustituciones verbales. Si fracasa en la repetición de una palabra o una frase, el paciente puede producir una excelente parafasia semántica. La parafasia semántica es sustituir la palabra por otra palabra que pertenezca al mismo campo semántico. Por ejemplo, decir silla al querer decir mesa, cuando la palabra olvidada y la evocada se parecen en su significado. Su lectura en voz alta se caracteriza por interrupciones constantes con una gran cantidad de paralexias literales. La paralexia es un conjunto de errores que se observan en individuos con problemas específicos de lectura. Aquí las letras de una palabra son confundidas por otras visualmente semejantes, y entonces se sustituye una palabra en relación semántica con otra escrita. En contraste, su lectura silenciosa es muy superior y en ocasiones prácticamente normal. Hay pacientes que son incapaces de leer una frase completa en voz alta, pero que pueden leer novelas, periódicos y textos científicos con buen nivel de comprensión. La escritura, sin embargo, siempre está alterada. Pueden escribir algunas palabras sencillas, pero con paragrafías literales y omisiones de letras. La paragrafia es un trastorno del lenguaje escrito que, en la confusión de las palabras, equivale a la parafasia en el lenguaje hablado. La afasia de conducción aparece en caso de lesiones parietales. Debe existir un compromiso del fascículo arqueado, el haz de fibras que se origina en la parte posterior del lóbulo temporal y se dirige a través del fascículo longitudinal superior a la corteza premotora en el lóbulo frontal. El daño del fascículo arqueado a nivel de la circunvolución supramarginal producirá una separación entre las áreas sensoriales y motoras del lenguaje, y la afasia de conducción representaría una desconexión entre las áreas de Wernicke y de Broca. La afasia de Wernicke se llama también afasia sensorial, afasia receptiva y afasia central. El lenguaje expresivo en la afasia de Wernicke tiene una fluidez normal e incluso puede presentar un número excesivo de palabras por minuto. En este cuadro se pueden notar algunas características básicas del lenguaje en esta afasia. Un aspecto sobresaliente en la afasia de Wernicke son las parafasias. Estas pueden ser fonológicas o verbales. Sin embargo, los neologismos también son frecuentes. Si el lenguaje del paciente incluye un gran número de sustituciones parafásicas de los tres tipos, la producción resulta en absoluto incomprensible, condición que se conoce como jergoafasia. La jergoafasia es el trastorno del lenguaje que se caracteriza por la sustitución de las palabras adecuadas por términos incomprensibles. Sin embargo, la jerga puede ser predominante, literal, verbal o neologística. Por lo común, los tres tipos de sustituciones se encuentran en una proporción variable. El paciente puede comprender varias de las palabras que se le presentan, pero si aumenta el número de estas deja de comprenderlas y por el contrario deja de entender las palabras iniciales. A esto se le conoce como trastorno de fatiga. La comprensión solo puede mantenerse por tiempos muy cortos y requiere un gran esfuerzo por parte del paciente. Estos sujetos fallan en tareas de comprensión y en otras presentan una ejecución superior y una repetición alterada. Otro aspecto significativo en este tipo de afasia es la falta de comprensión del lenguaje oral. En casos graves, el paciente no entiende nada y con frecuencia hay cierto nivel de comprensión limitado a palabras simples o frases sencillas.
Muchos sujetos con afasia de Wernicke fallan en tareas de comprensión y en otras presentan una ejecución superior. Por otra parte, los pacientes suelen fracasar cuando se les pide que denominen objetos, partes del cuerpo, que se presentan visualmente y en ocasiones ofrecen respuestas parafásicas. Para ellos es más fácil señalar que denominar. A menudo la lectura se encuentra tan alterada como su comprensión del lenguaje oral, y hay pacientes que presentan un defecto mayor en la comprensión del lenguaje oral, en tanto que otros muestran una gran limitación para comprender el lenguaje escrito. Cuando hay una mejor comprensión auditiva, las lesiones tienden a situarse más atrás del área de Wernicke, respetando la corteza auditiva primaria y sus conexiones. Y cuando hay una mejor comprensión del lenguaje escrito, las lesiones tienden a situarse más adelante sin afectar las condiciones entre las áreas visuales y del lenguaje. La escritura es también anormal en la afasia de Wernicke, pero la grafía hallada presente es muy distinta a la afasia de Broca. Aquí, los pacientes presentan una escritura fluida, letras bien formadas y una combinación de letras de manera incorrecta. Las palabras son escasas y abundan las combinaciones ininteligibles. El síndrome completo de la afasia de Wernicke se encuentra en lesiones extensas de las regiones temporal posterior superior, incluyendo la circunvolución temporal y superior y media, y no es raro que se extienda a las regiones angular, supramarginal e insular. Las lesiones profundas que interrumpen las aferencias a la corteza temporal pueden causar un defecto similar en el lenguaje. Este síndrome es indicativo de una patología en la región posterior de la circunvolución temporal superior y media, un área considerada como corteza auditiva de asociación y con frecuencia denominada área de Wernicke. Se encuentra adyacente a la corteza auditiva primaria, la cual puede o no estar comprometida en la afasia de Wernicke. Los síntomas de este tipo de afasia son muy variables, debido en parte a que la ubicación del daño es imprecisa. Debido a la variabilidad anatómica y clínica de la afasia de Wernicke, es posible distinguir al menos dos subtipos de esta, que podrán denominarse simplemente como afasia de Wernicke tipo 1 y afasia de Wernicke tipo 2. La afasia de Wernicke tipo 1, síndrome insular posterior istmo-temporal, también se le conoce como afasia acústico-agnósica, sordera a las palabras y agnosia verbal auditiva. En este tipo de afasia, la sordera a las palabras es la incapacidad para identificar los sonidos del lenguaje, aunque la audición se mantiene y el paciente puede identificar sonidos significativos no verbales. La sordera a las palabras se vincula a lesiones temporales profundas, incluyendo la ínsula posterior y probablemente el istmo temporal. Sin embargo, el paciente no puede comprender el lenguaje oral porque le resulta imposible diferenciar componentes significativos, en este caso los fonemas. La lectura en voz alta y la comprensión de la lectura se conservan, y esto hace que la comunicación por escrito sea más fácil que la comunicación oral. La escritura espontánea es normal en términos relativos, pero cuando se trata de un dictado está muy alterada por la incapacidad para distinguir el contenido del dictado. Por la misma razón, hay una repetición alterada. El paciente no puede diferenciar los sonidos utilizados en el lenguaje y, en consecuencia, este tipo puede considerarse como una agnosia auditiva verbal. La afasia de Wernicke tipo 2, síndrome de la circunvolución temporal superior y media, también se le conoce como afasia impresiva, afasia receptiva, afasia sensorial y afasia acústico-amnésica, jerga fonémica o simplemente afasia de Wernicke. En este tipo de afasia, la producción verbal es fluida y presenta una cantidad normal e incluso excesiva de logorrea. La logorrea es el empleo excesivo y desordenado de palabras al hablar. La articulación y la prosodia son normales. La estructura gramatical es adecuada, pero puede incluir un exceso de fonemas gramaticales. El contenido de la expresión verbal muestra un decremento en la significatividad y una relativa ausencia de palabras nominativas. Hay una cantidad notable de parafasias, usualmente literales, y neologismos. La comprensión es siempre deficiente, pero presenta fluctuaciones. La repetición puede ser normal para secuencias cortas, como sílabas
y palabras, pero es siempre anormal para secuencias largas, frases u oraciones. Esto correspondería al segundo tipo de afasia de conducción. La lectura y la escritura son paralelas al defecto en la comprensión y la producción del lenguaje oral. La denominación está alterada y usualmente se encuentran parafasias. La presentación de claves fonológicas no facilita la recuperación de las palabras y en lesiones extensas suelen encontrarse una jerga fonológica. Hablaremos sobre los síndromes afásicos extrasilvianos. Se debe su nombre ya que este síndrome se encuentra fuera del área perisilviana del hemisferio izquierdo. El área afectada se localiza en la zona vascular entre los territorios de las arterias cerebral media y cerebral anterior o posterior, como se puede apreciar en la imagen del lado derecho, donde se marcan con unas estrellas las arterias gruesas, ahí donde se hace la afectación de este síndrome afásico extrasilviano. Se distinguen tres tipos de afasias, la afasia motora, la afasia sensorial y la afasia mixta. La afasia extrasilviana motora presenta una alteración de la expresión verbal con buena comprensión. Este déficit en el lenguaje se asocia con lesiones prefrontales izquierdas en el área 45 de Brodmann. Sus características son un lenguaje no fluido, una buena comprensión, una repetición normal y el paciente presenta latencias largas en la iniciación verbal, expresiones poco elaboradas y en ocasiones parafasias verbales. Las parafasias son cuando la persona cambia una letra de una palabra, como por ejemplo cuando quiere decir lápiz y en vez de lápiz dice látiz. Las respuestas a las preguntas del tipo sí, no son relativamente normales. También este tipo de afasia extrasilviana se le han denominado de diferentes maneras, como afasia dinámica, afasia del síndrome de aislamiento anterior o afasia del síndrome afásico. La afasia extrasilviana motora se distingue de dos tipos. El tipo 1, sus lesiones están asociadas en el área de Broca 45 y 46 y parcialmente la 9 de Brodmann. Esta afasia también se ha llamado afasia dinámica. Se caracteriza por pérdida de la iniciativa verbal, por la ausencia o decremento importante del lenguaje espontáneo. También tiene tendencia a la perseveración. Eso quiere decir que es una incapacidad para detener la producción continua de la misma palabra. Pueden comenzar una frase pero no la terminan y tienen tendencia a la ecolalia. La ecolalia quiere decir que la persona afectada con esta afasia repite la última palabra de la frase que le dice su interlocutor. A la afasia extrasilviana motora tipo 2 también se le conoce como afasia motora transcortical o síndrome de la arteria cerebral anterior. Sus características clínicas son estudiadas por Rubens, son oclusión de la arteria cerebral anterior. Se aprecia un defecto en el lenguaje caracterizado por un periodo inicial de mutismo. El mutismo es el silencio voluntario o impuesto que tiene una persona. Este se presenta de 2 a 10 días, que lleva una afasia caracterizada por una incapacidad casi total para iniciar el lenguaje en contraste con una repetición prácticamente normal, una comprensión conservada y ausencia de ecolalia. Otra característica clínica son los tumores y las etiologías traumáticas, que esto se da por una lesión modular. También hay hallazgos neurológicos en los que se encuentran la paresia, que es una parálisis parcial, y signo de Babinski, que es cuando el dedo gordo del pie se mueve hacia arriba y los otros dedos se abren como un abanico. También se puede observar una pérdida sensorial en el miembro inferior derecho con una discreta disminución de la fuerza del hombro derecho.
afasia extrasilviana sensorial presenta un trastorno de la comprensión con expresión verbal fluida. Esta afasia se asocia a lesiones con la parte inferior de la unión entre los lóbulos temporal, parietal y occipital, en las áreas 37 y 39 de Brodmann. Sus causas son las contusiones y hemorragias en el lóbulo temporal izquierdo y los infartos en la arteria cerebral posterior del mismo. Algunas características de la afasia extrasilvana sensorial son que el lenguaje convencional es fluido, pero contaminado por una cantidad notable de parafasias. Ejemplo, decir látiz por lápiz. La repetición es excelente y suele haber ecolalia. Hay cierta tendencia a la logorrea, que es el empleo excesivo y desordenado de palabras al hablar. Y generalmente estos pacientes usualmente no presentan ningún déficit motor. Estos pacientes, al momento de que se les dice alguna tarea como denominar, señalar, cumplir órdenes verbales y responder preguntas del tipo sí o no, pueden ser imposibles para el paciente. El paciente con este tipo de afasia tiende a repetir todo lo que se le dice, como palabras inventadas o frases incorrectas. La fonología está conservada, pero la semántica presenta graves fallas. La afasia extrasilviana sensorial tipo 1 también se denomina como afasia amnésica, afasia anómica. El daño se localiza en el área temporal occipital 37 de Brodmann. Se caracteriza por un lenguaje espontáneo y fluido, comprensión deficiente y buena repetición. El paciente no puede denominar los objetos y también es incapaz de representar el significado de las palabras. Por ejemplo, dibujo un perro. Hay una desconexión entre los conceptos visuales y el repertorio léxico. El lenguaje convencional en este tipo de pacientes se caracteriza por parafrasias semánticas y con frecuencia hay sustituciones neologísticas. Afasia extrasilviana sensorial tipo 2. Este subgrupo corresponde al segundo tipo de afasia sensorial transcortical descrito por Kertész y correspondiente en parte a la afasia semántica y a la anomia semántica. Las lesiones angulares tienen relación con cierta amnesia verbal que se manifiesta en un lenguaje fluido con pocas parafasias semánticas. El paciente presenta un habla vacía, resultante de la ausencia de elementos significativos y gran cantidad de circunloquios. Eso quiere decir que a lo que él diga le va a dar muchas vueltas. El paciente es incapaz de entender el sentido total de la frase y la relación entre sus elementos. Ese trastorno se asocia con el síndrome de Hirschman, que es una enfermedad rara neurológica de posible causa vascular que afecta al lóbulo parietal y que se caracteriza por agrafia, dificultad en la expresión de ideas por la escritura, diagnosia digital, imposibilidad de reconocer los dedos de las manos. Silviana mixta, como su nombre lo dice, afecta tanto a lo motor como a lo sensorial. Lo motor en el lenguaje y escritura y lo sensorial en la recepción, comprensión del habla y de la escritura. Esta afasia cuenta con ciertas patologías como hipoxia, que es la deficiencia de oxígeno en la sangre, y el envenenamiento con monóxido de carbono y un paro cardíaco transitorio. Esto puede causar una hiperfusión, que eso causa que disminuya la sangre en las áreas limítrofes entre dos territorios vasculares mayores. Los territorios vasculares mayores se pueden observar en la imagen que dice circuito arterial del cerebro, polígono de Willis, que está señalado con un zigzag con una línea negra. Algunas características básicas del lenguaje es
el lenguaje convencional, que en esta fase extrasilviana mixta no fluye con ecolalia. Su comprensión del lenguaje es severamente defectuosa. Su repetición es buena, señalar es defectuoso, denominar defectuoso, lectura en voz alta defectuosa, comprensión defectuosa y escritura defectuosa. Trastornos del lenguaje y del habla de origen subcortical. Durante mucho tiempo se creyó que los síndromes afásicos clásicos eran el resultado de lesiones corticales y subcorticales combinadas. Las lesiones subcorticales son todas aquellas que se ven afectadas en el tálamo, mientras que las corticales son todas aquellas lesiones que se dan en la superficie del cerebro. Gracias a los avances que hoy en día hay en la tecnología, en las distintas áreas de la medicina como la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética nuclear, se descubrió que las afasias pueden resultar de lesiones exclusivamente subcorticales. Estos avances han permitido una mayor precisión de la extensión de las lesiones en pacientes afásicos. Gracias a estos avances, se ha logrado proponer nuevos síndromes afásicos de origen subcortical, netamente. Estos empiezan cuando se comprometen las áreas izquierdas cerebrales en las áreas como el tálamo y el striatum. Las alteraciones en el habla suelen iniciarse con un cuadro de mutismo, seguido de hipofonía, una producción lenta y pobremente articulada, mientras que los defectos en el lenguaje son menos específicos. La afasia subcortical debe considerarse apenas como algo tentativo, ya que todavía requiere de observaciones clínico-sistemático. Esta suele aparecer como una consecuencia de hemorragia profunda o un efecto de masa que se asocia con una disfunción cerebral amplia y difusa. Las lesiones subcorticales pueden producir síntomas característicos de alteraciones situadas a cierta distancia del sitio actual de la lesión, sugiriendo que la corteza cerebral del hemisferio izquierdo pudiese estar comprometida. Algunas dificultades que presenta esta afasia es la confusión frecuente entre un daño profundo y un daño subcortical, ya que estos términos se utilizan como sinónimos, y los trastornos en el lenguaje por daño profundo son interpretados como resultantes de daño subcortical, pero debemos tener en cuenta que un daño profundo no es lo mismo que el daño subcortical. El daño profundo es aquel que se sitúa desde lo profundo del cerebro y que si se propaga podría terminar en un daño subcortical. No todos los daños profundos son daños subcorticales o terminan siendo daños subcorticales. Esta confusión es evidente por la ínsula, que es la que podemos observar del lado izquierdo sombreada de rojo. Desde Wernicke se sabe que esta juega un papel importante y quizás central en el lenguaje. Esta parte de la corteza cerebral está inmersa en el lóbulo temporal, como lo podemos apreciar en la imagen. Gracias al uso de las técnicas neuroradiológicas de hoy en día, se ha permitido precisar mejor la localización de las lesiones subcorticales asociadas con las alteraciones del habla y del lenguaje. Estas especificaciones se dan en regiones específicas que tienen relación con dichos defectos, y se ha llegado a descubrir que estas regiones son la región estriatocapsular y la región donde se encuentra el tálamo, como lo podemos observar en la imagen. Cuadrilátero de Mary. Mary es la primera en interesarse por los trastornos del habla y del lenguaje. Ella propone que la afasia descrita por Broca no es una afasia, sino meramente un defecto articulatorio. Ella defiende que la única afasia verdadera es la afasia de Wernicke.
Para Mary, para que un paciente con daño en el área de Broca presentase una afasia, sería necesario que la patología se extendiese hasta comprometer el área de Wernicke o sus conexiones al tálamo. Como vemos en la imagen, el área de azul es el área de Broca. Para que un paciente pudiera considerársele afásico, ese daño tendría que llegar o tendría que comprometer desde esa zona hasta el área de Wernicke, cercana al tálamo. Si un paciente no presenta esa afectación, entre la distancia que hay en el área de Broca y el área de Wernicke, entonces se le va a conocer como el cuadrilátero de Mary. Bueno, ahora hablaremos sobre las alergias. En este capítulo hablaremos sobre los defectos en la lectura y su relación con las lesiones cerebrales. En 1996, Benson y Ardilla definen la alergia como una alteración de la lectura y pueden definirse con una pérdida parcial o total de la capacidad para leer por defecto de una lesión cerebral. Por lo tanto, es un defecto adquirido. Del otro lado tenemos a la dislexia. Critchley, en 1985, definió la dislexia como un defecto cognitivo fundamental, con frecuencia de origen constitucional. La dislexia es un trastorno que se presenta en una dificultad para aprender a leer, aunque haya una instrucción previa, inteligencia normal y un medio sociocultural adecuado. La dislexia representa entonces un problema específico en el aprendizaje. Desarrollo histórico. Los primeros informes sobre casos de alergia son muy anteriores a la época de Broca. Sin embargo, la época más importante en el estudio de estos trastornos se dio en los años 1891 y 1892, cuando de Jerin da a conocer dos casos de alergia. En 1891, un paciente que sufrió un accidente vascular y se vio incapacitado para leer. Además de su alergia, el sujeto perdió la facultad de escribir, aunque no olvidó su firma. Los defectos afásicos evolucionaron con rapidez, pero el paciente permaneció aléxico hasta su muerte, que fue varios años más tarde. Dejarin consideró que la descripción de la circunvalación angular era responsable de su analfabetismo adquirido. En 1892, el caso de un paciente que súbitamente perdió la capacidad para leer sin que se le alterara el lenguaje oral. A diferencia del primer paciente, este podía leer algunas letras y escribía sin dificultad. Desde un tiempo sufrió un nuevo accidente vascular y falleció 10 días después. En el examen post-mortem se hallaron dos infartos en el hemisferio izquierdo. Uno comprometía la región angular y en él aparecía que había ocurrido recientemente. El segundo comprometía la región media e inferior del lóbulo occipital izquierdo e incluía el esplendio del cuerpo calloso. Después de esto, varios casos similares fueron publicados durante los años siguientes. Desde entonces se acepta la existencia de dos tipos básicos de alergia. La primera es la alergia fonagrasia. Está asociada con un daño parietal posterior izquierdo. La segunda es la alergia sinagrasia. Esta es producto de lesiones en el lóbulo occipital izquierdo. Benson, en 1977, menciona que desde tiempo atrás se sabe que los pacientes con afasia de Broca presentan graves defectos en la lectura, lo cual ha llevado a proponer una tercera variedad denominada alergia frontal.
Se cree también que las dificultades de tipo espacial en la lectura pueden ser tan importantes en caso de lesiones del hemisferio derecho, que bien merecen ser consideradas como un cuarto tipo de alepsia. Esta sería la alepsia espacial. En la década de 1970 y sobre todo en la de 1980 surgió un nuevo enfoque en el análisis de las alepsias. Los investigadores comenzaron a interesarse en la naturaleza de los defectos cognitivos y lingüísticos, responsables de los problemas vinculados a la lectura. Sin embargo, el interés en este tipo de casos pasó de los correlatos anatómicos de los trastornos adquiridos en la lectura a los mecanismos funcionales responsables de las alepsias o dislexias adquiridas, como usualmente se designan dentro de este enfoque. En la siguiente tabla se muestra la clasificación de las alepsias adaptado por Benson y Ardila en 1996. Primero se encuentra la clasificación clásica, que se basa en lo anatómico. Ahí se encuentra la alepsia central, también conocida como alepsia parietotemporal. Después se encuentra la alepsia posterior u occipital, la alepsia anterior o frontal y la alepsia espacial, que como ya se había dicho es la alepsia del hemisferio derecho. Existen otras variedades de alepsia y en ellas se encuentran las alepsias afásicas y la hemialepsia. Después está la clasificación psicolingüística. Aquí se encuentran las alepsias centrales, que incluye a la superficial, fonológica y profunda. Por último están las alepsias periféricas, que son la lectura letra por letra, la alepsia por negligencia y la atencional. Cabe destacar que cada una de ellas será explicada más adelante. Ahora hablaremos de los síndromes aléxicos clásicos. Dentro de esta aproximación es posible distinguir 4 formas básicas de alepsia, las cuales serán explicadas más adelante. La primera es la alepsia parieto-temporal, también conocida como alepsia con agrafia, alepsia central, alepsia asociativa, alepsia secundaria o alepsia afásica. Se caracteriza sobre todo por la presencia simultánea de alepsia y agrafia. En este trastorno existen problemas evidentes para leer en voz alta, como para leer en silencio. Asimismo, el paciente es incapaz de reconocer las palabras deletreadas en voz alta, lo cual implica una alteración en el conocimiento de los códigos del lenguaje escrito. El defecto de la escritura es igual de grave. Aunque el sujeto llegue a escribir algunas letras o combinaciones de letras, no podrá formar palabras. La escritura por copia será muy superior a la escritura de dictado. De la misma manera, el paciente será incapaz de cambiar el tipo de letras, ya sean mayúsculas, minúsculas, cursivas, de molde, etc. Ahora sigue la alepsia occipital. Se le ha llamado también como alepsia sin agrafia, ceguera a las palabras, alepsia posterior, alepsia anóxica, alepsia pura o lectura letra por letra. En esta alepsia existen trastornos en la lectura, pero se conserva la habilidad para escribir. Esto supone que existen sistemas y mecanismos diferentes para la lectura y la escritura. El paciente con este tipo de alepsia puede escribir pero no leer lo que escribe. Casi todos los pacientes pueden reconocer algunas palabras comunes, como su propio nombre, el nombre de su país y otros vocables familiares de ellos. Asimismo, pueden leer todas o la mayoría de las letras del alfabeto. Es probable que al leer las letras que forman una palabra consigan descifrar toda la palabra. Igualmente, reconocen fácilmente las letras escritas sobre la palma de su mano
y cambian sin dificultad el tipo de letra, ya sea mayúscula, minúscula, de molde, etc. Estos sujetos padecen una alepsia verbal severa, pero solo una leve alepsia literal. Las paralepsias morfológicas se observan con frecuencia en sus intentos por leer palabras, pues reconocen las primeras letras y de ahí deducen el resto. Por ejemplo, la palabra escrita es peinilla, pero ellos leerían algo como peinado. El daño cerebral se ubica en torno a la región occipital media inferior, afectando casi siempre la circunvolución fusiforme y lingual, así como el segmento posterior de la vía genículo-calcarina. Es posible que el esplenio del cuerpo calloso también se encuentre afectado en estos casos. Ahora hablaremos sobre la alepsia frontal. Desde tiempo atrás se sabe que los pacientes con afasia de Broca presentan defectos muy graves en la lectura. Existen una serie de rasgos distintivos en la alepsia combinada con la afasia de Broca, que pueden constituir un tercer tipo de alepsia. La mayoría de los sujetos con afasia de Broca comprenden de algún modo el material escrito. En general, este se limita a las palabras aisladas, por lo común los nombres. El paciente con afasia de Broca presenta una alepsia literal severa y una alepsia verbal moderada. Presenta además errores morfológicos durante la lectura. Esto puede reconocer algunas palabras deletreadas en voz alta, pero usualmente se equivoca. Esta alepsia se acompaña de agrafia, pues las letras son deformes y hay errores en el deletreo. El paciente puede copiar algunas palabras, pero su elaboración es particularmente pobre. Por último, hablaré de la alepsia espacial. A pesar de que la alepsia está relacionada con lesiones del hemisferio izquierdo, las alteraciones de la lectura en caso de daño en el hemisferio derecho pueden ser lo suficientemente notables para que se les considere como un tipo espacial de alepsia. Leer no es solo una tarea lingüística, sino también una funcional espacial. En lesiones del hemisferio izquierdo, la lectura como tarea lingüística sufre alteraciones, y en lesiones del hemisferio derecho se altera como tarea espacial. Leer no solo implica reconocer un sistema de símbolos, en este caso las letras, sino también su integración en un conjunto de elementos significativos, que son las palabras. Existe una distribución espacial también significativa en la lectura, es decir, se lee siguiendo una secuencia de izquierda a derecha. Las letras están separadas por espacios y las palabras por espacios aún mayores. Cada vez que se lee una línea hay que descender al abajo y comenzar por el extremo izquierdo. Los pacientes con este tipo de alepsia sufren de incapacidad para fijar la mirada en una palabra o en un texto y para desplazarse de una línea a otra. También sufren negligencia del lado izquierdo del texto. En el siguiente cuadro se muestran algunos ejemplos de algunos tipos de errores observados durante la lectura en la alepsia espacial. Primero están los errores en la lectura de letras, ya sea la H por la N por la U o la K por la X. También están las sustituciones literales, ya sea famas por camas, o sustituciones de sílabas y pseudopalabras por palabras, ya sea tas por gas. También están las adiciones de letras, dentro, adentro, o las omisiones de letras, ya sea plazo por lazo. Negligencia espacial en la lectura de palabras, que es soldado por dado, y la confabulación de palabras, tiene y contiene. También existe división de palabras por convertir a separar con convertir. Por otro lado, también se encuentran los errores en la lectura de oraciones y textos, ya sea la negligencia espacial en oraciones. Ejemplo, el hombre camina por la calle. Solo dirán camina por la calle. También están las sustituciones de palabras. Ejemplo, las personas se reúnen en el parque.
Él lo leerá como las personas se sientan en el parque. 3. Las adiciones de las palabras. La frase dirá la cantina es de Juan y él lo leerá como la cantina es de don Juan. También están las omisiones de palabras. Ejemplo, las personas se reúnen en el parque. Ellos solo verán las personas en el parque. También está la confabulación en oraciones. Ejemplo, las personas se reúnen en el parque y él dirá yo estuve en el parque. Según Ardila y Rosselli, la lectura espacial se caracteriza por algunas dificultades en el reconocimiento espacial de las letras, negligencia espacial en el lado izquierdo durante la lectura de los conceptos, derecha e izquierda, dependen del segmento específico que el sujeto intenta leer. También cierta tendencia a completar el sentido de las palabras y las frases, pues las sílabas y las pseudopalabras se vuelven significativas. Existe también una incapacidad para seguir los renglones durante la lectura de textos y para explorar en orden la distribución espacial del material escrito. Por último, se presentará el agrupamiento y fragmentación de las palabras, quizás como resultado de la incapacidad para interpretar correctamente el valor relativo de los espacios entre las letras. Como se mencionó anteriormente, la afasia es un trastorno en el lenguaje por causa de daño cerebral, mientras que la alexia es una alteración en la lectura. Por lo tanto, las personas con alexias afásicas presentan dificultades en la lectura como resultado de un defecto lingüístico. Cuando el daño cerebral se extiende al lóbulo parietal, se presenta una alexia central, mientras que si se extiende al lóbulo occipital, se presentan errores en la denominación por confrontación visual, es decir, a la persona se le presenta un objeto como estímulo visual, sin embargo, no puede nombrarlo. Las personas con afasia de Wernicke presentan fallas en la comprensión del lenguaje escrito. También se hace presente la adición u omisión de letras, así como la lectura neologística, es decir, emplean palabras inventadas para designar objetos. Por otro lado, tienen dificultad para parear figuras y palabras escritas. También presentan dificultad para seguir órdenes escritas. De hecho, cuando estas son complejas, se vuelve una labor casi imposible. Por otro lado, si dicha afasia se remite a una discriminación fonológica o sordera a las palabras, no se esperan efectos importantes en la lectura, ya que la dificultad se centra en comprender el lenguaje oral, pero pueden percibir los sonidos y expresarse verbalmente. Existe comprensión visual y la escritura se mantiene. Las personas con afasia de conducción no presentan un defecto aléxico primario, incluso la comprensión es superior a la lectura, ya que la primera no se ve obstaculizada, mientras que en la lectura en voz alta se presentan los mismos defectos que en su lenguaje oral, como son aproximaciones o autocorrecciones. Los errores en la lectura comprenden sustituciones, adiciones y omisiones de grafemas. Por otro lado, la lectura de frases significativas y familiares es mucho más sencilla para ellas que las palabras semánticamente vacías. Esto explica el fracaso en la lectura de logotomas o pseudopalabras, es decir, de palabras que parecen reales, que pueden pronunciarse y que presentan caracteres de uso habitual, pero carecen de un significado léxico. A continuación se presenta un cuadro con los principales tipos de errores en la lectura y la escritura hallados en pacientes con afasia de conducción, donde se puede observar que en cuanto a lectura se encuentran sustituciones de letras en un 30%, anticipaciones, lectura literal, de pseudopalabras a palabras, omisiones literales y adiciones literales en un 10% cada una. En cuanto a la escritura, hallamos sustituciones de letras en un 30%, omisión de letras y neologismos en un 25% cada una. Las anticipaciones consisten en que los sonidos que aparecerán con posterioridad en la emisión surgen de forma inapropiada antes de lo previsto. Un ejemplo sería, en la expresión traje largo, la persona dice trajo largo, donde la vocal que debió ubicarse en la segunda palabra aparece con anticipación en la palabra traje, sustituyéndose por trajo. Las personas con afasia extrasilviana motora presentan defectos frontales durante la lectura. También dan significado a lo que no tiene sentido. Incluso leen pseudopalabras como si fueran significativas por esta razón. Por otro lado, presentan equivocaciones por perseveración, donde una vocal emitida en una palabra persevera al presentarse en otra palabra posterior. Un ejemplo sería el siguiente. En la expresión ¿te has dado cuenta de que tocas bien la batería? La perseveración consistiría en lo siguiente.
¿Te has dado cuenta de que tocas bien la batería? Donde persevera la vocal O. Asimismo, dichas personas son incapaces de seguir órdenes verbales. Las personas con afasia extrasilviana sensorial pueden olvidar el significado de las palabras, por lo tanto la lectura se vuelve imposible. Esta afasia comúnmente se relaciona con una afasia central. Cuando la lesión se ubica en la zona parieto-temporo-occipital, se espera un defecto evidente. Si la patología es más temporo-occipital, la lectura puede hallarse conservada, pero si se extiende al lóbulo occipital, se espera algún grado de alexia posterior. Existen registros de casos de sección del esplenio del cuerpo calloso sin daño asociado a los lóbulos occipitales. En algunos de estos casos, los sujetos no presentaban problemas para leer. Sin embargo, existen otros más donde las personas presentaban dificultades para leer material que se les presentaba al campo visual izquierdo. A esta condición, donde se encuentra conservada la capacidad para leer la información localizada en el campo visual derecho, se le conoce como hemialexia. Esta afección no solo se presenta por secciones del cuerpo calloso, sino también por tumores que se ubican en dicha zona. La alexia para lectura de braille en sujetos ciegos aparece consecuentemente a lesiones occipitales bilaterales, mientras que las paralexias en la lectura de braille se asocian a daño del lóbulo occipital derecho. Por lo tanto, cabe suponer que la lectura de braille en los ciegos se asocia al lóbulo occipital. Por otra parte, la alexia sinestésica se presenta debido a daño en el lóbulo occipital izquierdo. La alexia sinestésica es la incapacidad para leer siguiendo las letras con los dedos, pero se conserva la lectura visual. Cabe mencionar que la lectura sinestésica ha fungido como tratamiento exitoso en la rehabilitación de alexia sin agrafia. A continuación, hablaremos de los modelos psicolingüísticos y cognoscitivos de las alexias. Para ello, es importante abordar la historia sobre la clasificación de las alexias, y en un primer momento esclarecer que las alteraciones en la lectura, en caso de síndromes aléxicos, son muy variados. En un primer momento se generó una clasificación que comprendía a la alexia con agrafia y sin agrafia. Más adelante se anexa la clasificación de alexia anterior y espacial. Sin embargo, esta clasificación aún era insuficiente, puesto que particularmente la alexia central mostraba gran variabilidad en los patrones lingüísticos, ya que no es un síndrome unificado. Esto, a su vez, conllevó a la generación de subtipos de alexias. En 1966 aparece el primer artículo influyente por Marshall y Newscope donde reportaban un paciente. Dicho paciente no leía pseudopalabras. Era capaz de leer palabras pertenecientes a una clase abierta, es decir, aquellas con significado, y en menor grado de clase cerrada, aquellas que carecían del mismo. También presentaba paralexias semánticas, morfológicas y formales. A este padecimiento, en un primer momento, se le conoció como alexia literal. Más tarde, se le dio el nombre de dislexia profunda. Todo este estudio conllevó a una nueva época y, por lo tanto, a la generación de nuevos modelos, sobre todo aplicables al lenguaje francés e inglés, debido a su carácter regular. Por otra parte, su uso en el lenguaje español ha sido cuestionado debido a que es una lengua irregular. El nuevo enfoque implicó el desarrollo de modelos para la lectura normal. El modelo que mayor peso ha tenido para explicar cómo se lleva a cabo la lectura es aquel que comprende una explicación por medio de una ruta directa y una indirecta. La ruta directa es aquella donde hay una secuencia de letras con una representación abstracta. En este caso, no hay una correspondencia grafofonémica. La manera en que se escribe la palabra no corresponde al sonido que emitimos al leerla. Por ejemplo, la palabra mint se escribe de esta manera, pero la manera correcta de pronunciarla en el idioma inglés es mind. Por lo tanto, al no existir esta correspondencia, se recurre a la representación abstracta, que es aquella que le dará significado. En este caso, la imagen de mente le da significado a la palabra mind. Por otro lado, encontramos la ruta indirecta, y esta se aplica al idioma español. Aquí sí existe la correspondencia entre la palabra escrita y la palabra hablada. También se sigue un conjunto de reglas grafofonémicas. En este caso, podemos encontrar la palabra corazón. La manera en que está escrita corresponde a la manera en que la pronunciamos al leerla. Finalmente, al desarrollar este modelo que explica cómo se lleva a cabo la lectura, permite cumplir el objetivo final de estos enfoques cognoscitivos y psicolingüísticos, el cual es identificar los componentes de la lectura normal que se encuentran alterados en casos de alexia.
La alexia pura permaneció sin modificaciones por un largo tiempo, ya que la discusión se centró en la alexia central, de tal manera que la primera distinción existente comprendía a la alexia superficial, fonológica y profunda, que es una subclasificación de las alexias centrales. Más adelante se hace una nueva distinción entre alexias centrales y alexias periféricas. Ahora las alexias periféricas comprenden una nueva subclasificación, donde podemos encontrar la lectura letra por letra, la alexia por negligencia y la alexia atencional. En las alexias centrales, la persona percibe correctamente la forma escrita de la palabra, pero tiene dificultad para reconocer y procesarla semántica o fonológicamente. Por ejemplo, a una persona se le puede presentar la palabra manzana. Ella puede leerla, sin embargo, le es imposible ubicarla dentro de un campo semántico, el cual correspondería a las frutas. Por otra parte, le es imposible reconocer el sonido de esta palabra. A partir del análisis de los errores en la lectura, se distinguieron los 3 subtipos de alexias que se mencionaron anteriormente. Cada una de ellas comprende un patrón específico de errores o paralexias. Algunos de los errores encontrados en la lectura y escritura de las personas con lesiones cerebrales comprenden a las paralexias y paragrafías literales y también las paralexias y paragrafías verbales. En las primeras se ubican las omisiones, adiciones, desplazamientos y sustituciones. En las segundas encontramos paralexias y paragrafías formales que tienen que ver con lo fonológico. Las paralexias y paragrafías verbales morfémicas, también las paralexias y paragrafías lexicales o derivacionales, asimismo las morfológicas o flexionales. También paralexias y paragrafías verbales semánticas, que tienen que ver con el significado de las palabras, dentro de las cuales se ubican los antónimos, superordenado, proximidad y mismo campo semántico. Un ejemplo de los antónimos sería sustituir una palabra por otra que tiene un significado completamente opuesto a esta. También cabe mencionar que aquellos errores morfológicos tienen que ver con un intercambio de palabras o errores en la colocación. En la alexia fonológica, las personas presentan defectos en la capacidad para leer pseudopalabras. Estas palabras parecen reales, pueden pronunciarse y presentan caracteres de uso habitual, pero carecen de un significado léxico. Por lo tanto, para leerlas se requiere de la ruta indirecta, ya que al ser irreales no existe una abstracción de las mismas, y por ende no se encuentran dentro de la memoria léxica. La ruta indirecta, que es la necesaria para leer pseudopalabras, se encuentra alterada en estos individuos, mientras que la ruta directa se encuentra conservada, ya que puede acceder a las palabras reales que están en su memoria léxica, debido a que fueron previamente abstraídas, facilitándose así la lectura de palabras conocidas. Por lo tanto, su capacidad para leer palabras reales se encuentra relativamente conservada. A menudo se encuentran paralexias visuales en estos individuos, es decir, una palabra es sustituida por otra con una composición ortográfica similar. En la alexia superficial, la lectura de pseudopalabras y palabras regulares, es decir, aquellas en las que existe una correspondencia entre su escritura y el sonido emitido al leerla, es más fácil que el de las palabras irregulares, donde no existe dicha correspondencia. Esto se debe a que las personas con alexia superficial conservan el sistema de lectura grafofonémica, es decir, este sistema donde se encuentra dicha correspondencia, pero la lectura de palabras irregulares se encuentra alterada. En la alexia profunda, ambas rutas presentan alteraciones, tanto la directa como la indirecta. Por lo tanto, el paciente presentará un déficit grave en la lectura. Dentro de las características, podemos encontrar paralexias durante la lectura en voz alta. Estas comprenden el uso de sinónimos de la palabra, antónimos y asociación de la palabra. Por ejemplo, en el primer caso, en sinónimo de la palabra, una palabra puede ser sustituida por otra con un significado similar. En este caso médico puede ser sustituida por doctor. En antónimo, se recurre a una palabra con significado totalmente contrario. Por ejemplo, arriba puede ser sustituido por abajo. Y en asociación de la palabra, se emplea una palabra que guarda alguna relación con la palabra que deseaba expresarse. Por ejemplo, lápiz puede ser sustituida por papel. Otra de las características es que siempre se encuentran paralexias visuales y derivacionales. Por otro lado, la posibilidad de leer una palabra se correlaciona con la categoría gramatical y los nombres concretos se leen mejor que los abstractos.
En cuanto a la categoría gramatical, podemos encontrar que tanto los adjetivos como los verbos son más fáciles de leer por estas personas que los conectores, ya que estos últimos carecen de algún significado. Por último, es importante resaltar que, como bien sabemos, la alexia es una alteración en la lectura, por lo tanto, puede depender del sistema de escritura que se emplee. En las alexias periféricas, el paciente tiene dificultades para conseguir una forma visual satisfactoria. Dentro de este tipo de alexias se incluyen 3 tipos de defectos. Estos comprenden la lectura letra por letra, la alexia por negligencia y la alexia atencional. La lectura letra por letra corresponde a la alexia pura, también conocida como síndrome de alexia sinagrafia o alexia agnósica, ya que la capacidad de la escritura se mantiene. El número de paralexias morfológicas en este síndrome es por lo general alto. Dentro de las características podemos encontrar la pérdida de la comprensión de los materiales escritos, a pesar de que se preserva la capacidad de escribir. Esto sucede porque las personas que lo experimentan ven las letras como si fuesen simples dibujos y no son capaces de traducir estas señales visuales en fonemas. Por lo tanto, en los casos en los que se diagnostica este tipo de alexia, las personas afectadas son incapaces de entender lo que ellas mismas han escrito. Otra característica es la presencia de un efecto de longitud de la palabra en tareas de decisión léxica. Por otra parte, existe presencia de defectos visuales en material no alfabético. Esta condición se atribuye generalmente a lesiones que desconectan la corteza visual del hemisferio no dominante de los centros del lenguaje que se encuentran en el hemisferio dominante. Sin embargo, existen más hipótesis para explicar este síndrome. Una de ellas propone que este tipo de alexia resulta de una alteración extensa en la percepción visual, y que ésta no se encuentra limitada a la percepción de las palabras. Otra hipótesis sugiere que esta alexia es el resultado de un trastorno en los procesos específicos de la lectura, tomando en consideración que la lectura requiere que las letras individuales sean agrupadas en unidades de orden mayor, correspondientes a las palabras. Los defectos espaciales en la lectura, asociados con lesiones del hemisferio derecho, usualmente se incluyen como parte del síndrome de negligencia hemiespacial. La alexia por negligencia, correspondiente a la alexia espacial, se asocia por lo común con una patología del hemisferio derecho, en especial del lóbulo parietal, pero en algunos casos se encuentra negligencia del campo visual derecho, asociada por lo tanto con lesiones del hemisferio izquierdo. La alexia atencional es entendida como la incapacidad para leer letras de una palabra, combinada con una habilidad conservada para leer palabras. A menudo se le llama alexia literal.